Pues comenzamos el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, y aunque lo tenemos como Éxodo, que quiere decir salida, y en realidad el tema tiene que ver con eso en este libro, porque Israel va a salir de Egipto, en hebreo no se llama Éxodo, en hebreo se llama Shemot, que quiere decir nombres. En hebreo, los libros del Pentateuco se llaman con la primera palabra con la que empieza el libro. No se complica mucho la vida en eso. En otras cosas sí se las complican, pero en eso no. ¿Y por qué se llaman nombres? Porque en hebreo la primera palabra es nombres, ya que este libro comienza con los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, con Jacob. Es decir, la familia de Jacob. Y nos dice que 70 personas. Esto es interesante porque se va a dar los nombres, o se les va a mencionar, pero más adelante, cuando lleguemos al libro de Números, vamos a ver que esta familia, que ya era amplia, se va a convertir en un conjunto de familias todavía mucho más amplia que se constituirán en nación. Pero yo quiero subrayar este punto. Cuando nosotros leemos Israel, o incluso la expresión los hijos de Israel, se nos está viniendo a la mente un país, una nación, es decir, un sentido, vamos a decir, geopolítico. Pero a mí me gustaría que cuando viéramos la expresión los hijos de Israel, o Israel, estemos pensando en una familia que se ha convertido en una gigantesca familia, numerosísima, porque Dios lo ve así. De hecho dice, estos son los nombres, es decir, está hablando de un grupo donde Dios ha dado una bendición, pero con todo y con ello, Dios los conoce individualmente a cada uno. En la Biblia, tener nombre en un sentido, digamos, espiritual o delante de Dios es fundamental e importantísimo. Lo peor que puede ocurrir a alguien en el ámbito celestial, espiritual, en el que va más allá de lo físico, es no tener DNI, no ser nadie. ¿Recordáis la mal llamada, porque para mí no es parábola, de el rico y Lázaro? ¿Cómo se llama el rico? No se da el nombre. Pero Lázaro tiene nombre. Abraham, en ese episodio, tiene nombre. Pero el rico, que en este mundo era alguien seguramente importante o conocido en su contexto, ahí no tiene DNI. No tiene nombre. Cuando una persona tiene nombre para Dios, la esencia, la vida, la eternidad de esa persona es otra cosa. Y aquí Dios está diciendo los nombres de los hijos de un señor que se llamaba Jacob, pero que luchó con Dios para tener nombre. Luchó con Dios y le dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. ¿Y qué bendición le dio? Darle un nombre. Un nombre que significa luchar de parte de Dios, ya explicamos esto, contra el alrededor, contra los hombres y vencer. Este nombre es muy interesante, porque si Dios te da ese nombre, va asociado a estar de parte de Dios por toda la eternidad, vinculado a Él. Así que a mí me gustaría, hermanos, que cuando viéramos estas expresiones, nos demos cuenta que se trata de familias. El apóstol Pablo utiliza esta nomenclatura en Efesios capítulo 2. Cuando dice, cuando estabais sin Cristo, estabais ajenos, alejados de los pactos, de las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo
habéis sido hechos conciudadanos de los santos, pero vamos a quitarnos la mentalidad política. Porque luego dice, miembros de la familia de Dios. Por eso, hermano, cuando Jesús le dijo a los discípulos, no regocijéis, no disfrutéis, no estéis encantados porque los demonios se sujeten. Más bien, podéis estar muy satisfechos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Si tú has sido reconciliado con Dios por medio de la sangre de Jesucristo y has nacido de nuevo, igual que normalmente unos padres cuando tienen un bebé le ponen nombre, Dios te ha puesto nombre y eres conocido por Él. Y por eso el apóstol Pablo dice, cuando estemos con el Señor, ahora vemos como por un espejo, y entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo te conoció Dios para ponerte nombre? A mí se me ponen los vellos de punta solamente de pensar esto, hermanos. Bueno, estoy por el primer versículo y me quedan unos pocos de capítulos más. Cuando la generación que entró en Egipto, José, sus hermanos, murió, llegó un faraón, un rey de Egipto, que no conocía a José, se le olvidó, no miraría los anales de Egipto, y se preocupó porque, como dice que los hijos de Israel, es decir, esta familia se multiplicó tanto, que tuvo temor, dice, esto están cogiendo mucha fuerza. No sea que un día se rebelen contra mí, y son tantos que no voy a poder hacer nada. Y entonces decide usar de astucia para proteger su poder. ¿Y qué es lo que hace? Parafraseo para poder ir rápido. Aumenta sobre ellos los impuestos, los tributos, las cargas fiscales, para que su vida no sea que les dé por pensar y se den cuenta de la fuerza que tienen, más bien que estén agobiados porque tienen que pagar. Cuando van llegando facturas, cuando te das cuenta que la factura es, si yo he consumido 6 euros de luz porque estoy pagando 30. Bueno, porque el canon de no sé qué, el IVA de no sé cuánto, el impuesto añadido, y empiezas a ver. Y tenemos cargas impositivas bastante grandes, como en todo. Uno se empieza a preocupar por su vida, por la factura, los impuestos, tengo que pagar esto, el otro. No sea que te dé por pensar y te des cuenta que tienes más fuerza de la que ahora mismo crees que tienes. Entonces coge Faraón y aumenta la carga fiscal y el tributo para que la gente esté pendiente del sobrevivir en su día a día. ¿Os suena esta estrategia de Faraón? ¿Para qué? Para que no cojan fuerza. Ahora, ¿qué pasaba? Que tenían esta carga fiscal enorme, pero con todo y con ello se seguían multiplicando, seguían siendo cada vez más. Entonces ahora Faraón tiene que hacer otra cosa. Porque se da cuenta que el tema de la carga impositiva, no lo he querido decir de mala manera, pero si tienen que trabajar mucho, pero vamos, voy a decir lo que se me pasa por la cabeza. Yo creo que lo que Faraón pensó es, si se hinchan de trabajar para pagar impuestos y tienen que estar todo el día trabajando, pues no van a tener ganas de dormir con sus mujeres. A ver si así no se multiplican. Pero se seguían multiplicando. Entonces viene el plan B. El plan B, el rey de Egipto, esto hoy día se llamaría control de natalidad. Entonces Faraón decide, para que no se multiplique, habla con las parteras, es decir, las profesionales de la salud, para que cojan y si son niños, los maten. Y si son niñas, las dejen. Es decir, ya está alterando el equilibrio natural de las cosas para la procreación. Lo que pasa es que las parteras dicen que tuvieron temor de Dios. Y esto es interesante también, hermanos. Aquí hay dos cosas que yo quiero comentar. Primero voy a hablar de las parteras. Las parteras tuvieron temor de Dios y dice que no hicieron, estoy en el versículo 17, como les mandó el rey de Egipto. Impresionante. Sino que preservaron la vida a los niños. Es decir, por temor a Dios, por preservar la vida y poner la vida por delante, no obedecieron leyes humanas. A mí me revienta, hermanos, cuando yo escucho creyentes
coger ciertas frases del apóstol Pablo y le hacen un absoluto. Cuando Pablo no inventa mandamientos nuevos. Cuando Dios da un mandamiento es un mandamiento, pero muchas veces Pablo lo que hace es explicar mandamientos, adaptar los mandamientos y la voluntad de Dios a contexto, pero como tú cojas una frase de Pablo, la extraigas y lo hagas un absoluto, madre mía, las teologías que se pueden montar. Porque hay gente que por tal de someterse a los gobernantes, y a veces se hace por tal de no tener problemas, son capaces de desobedecer a Dios o de incluso llegar a poner la vida en un segundo lugar. Y yo dejo esto simplemente para reflexión. ¿Y qué hizo Dios con estas parteras por decidir obedecer a Dios y no temer el decreto del rey de Egipto? Que eso es jugársela, ¿eh? Eso es jugársela. Dice que Dios prosperó a su familia, no a ella, a sus familias. Es decir, la obediencia a Dios tiene bendición para tu familia, aunque seas tú el que esté poniendo la carne en el asador por el Omnipotente. Ahora, lo que estaba haciendo Faraón era literalmente matar niños, hermano. Y yo lo que quiero comentar es que no veis claramente que las estrategias, y ya no digo de Faraón, de Satanás, del enemigo, ¿no han cambiado a lo largo de la historia? La adoración a los dioses paganos ha estado plagada de sacrificios de niños a lo largo de la historia de la humanidad. De tributos para sostener esos templos, para sostener la prostitución idolátrica y tal. Pero, ¿y hoy día? Hoy día no se sacrifican niños para el Dios de la comodidad, el Dios de la prosperidad, el Dios del ego. ¿No se sacrifican niños? ¿No se están modificando los nombres para no decir lo que realmente es? Y se disfraza, porque además tienen la caradura de llamarlo así, políticas de salud reproductiva. ¿Salud? ¿Eso es salud? ¿Moral? ¿Social? Cuando a las cosas se le llama por su nombre, hermano, se ven muy claras. Nunca dejemos que las modificaciones de los nombres, los eufemismos y todo este tipo de cosas nos hagan perder la realidad de lo que las cosas son. Y cojamos con lo que dice la Escritura y analicemos las cosas como la Biblia las llama. Porque las estrategias no han cambiado. Y una cosa, que esto es una reflexión mía, no me atrevo a decir que sea así, no lo puedo demostrar, pero creo. De igual manera que Faraón hizo esto para que el pueblo de Dios no se multiplicara, yo creo que muchas políticas que se toman hoy día, porque estoy totalmente convencido que Jesús dijo la verdad cuando dijo que este mundo tenía un príncipe y que era el maligno. Eso es verdad, no es poesía ni una forma de hablar alegóricamente, es verdad. Y yo creo que hay decisiones que se están tomando en el mundo por los gobernantes, que si os dais cuenta coinciden en su mayoría, que creo que están orientadas a evitar y enfocadas en el pueblo de Dios. No necesariamente en toda la población, aunque les afecte también. Veo indicios para eso. Ya sabéis que algunos de vosotros lo sabréis, porque ha sido noticia recientemente, como una gran multinacional que te permitía personalizar el producto con un nombre, con el que tú quisieras, precisamente el nombre de Jesús, no se podía. ¿Y por qué? ¿No nos damos cuenta, hermanos, que los poderes de este mundo, quien les cuece es Jesucristo, su autoridad, su poder, su persona y los discípulos de Jesucristo? No las religiones, aunque sea la evangélica, eso al mundo le da igual. Aquí el peligro son los discípulos de Cristo. Pero pudiéramos ser como las parteras, ser valientes por el nombre de Cristo, por su palabra, por lo que Él diga. Pase lo que pase. Y si Dios nos quiere bendecir por eso, que nos bendiga. Pero si la bendición que nos quiere dar es reunirnos con Él, pues que nos bendiga también de esa manera. Pero exige valentía. Capítulo 2. Tengo que ir pasando.
En el capítulo 2, y los que hemos estado hablando de bautismo hace poco, esto os va a sonar. Porque Faraón, en ese control de salud reproductiva, pues hay un momento como ve que con las parteras, con las profesionales de la salud no lo consigue, pues ahora ya tiene que utilizar el poder militar, no el poder de la sanidad pública, para que lo entendamos. Ahora se trata de matar literalmente niños pequeños. Pero hay una familia de los hebreos que vieron algo especial en su hijo, aunque ahí dice que lo vieron hermoso, pero dice, ay, tan guapo es que qué penita que lo maten. No, no es una cuestión de belleza física. Ahí en hebreo quiere decir que intuyeron algo especial en ese hijo. De tal manera que se atreven a arriesgarse y lo mandan al río. Y su hermana pendiente. Hacen una arquilla, ponen al bebé ahí y lo mandan al río. Esto que va a ocurrir aquí es un rito con consideraciones legales en el derecho jurídico de esta época, e incluso anterior a esta época. Los que habéis estado en el tema del bautismo lo hemos hablado. Y aquí se está viendo que ocurre lo mismo. El niño está en esa arquilla y cuando la hija de Faraón está con sus criadas cerca del río, lo ve. Se da cuenta que es un niño hebreo. Algunos dicen que por el manto, puede ser también si estaba circuncidado, que estuviera circuncidado, pero la cuestión es que se da cuenta que es un niño hebreo. Y tiene compasión de él, y entonces pide que se saque del agua. Todo esto que se ve aquí, hermanos, no es simplemente una narración de una historia. En el contexto de la época, lo que está ocurriendo aquí es un rito legal, es un contrato legal de adopción. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando tenemos claras estas cosas, vas a tener conciencia de contratos legales que Dios hace o que aparecen en la Escritura similares. Cuando tú cogías a una persona y se echaba al río, las posibilidades de que muriera eran muchas. En el caso de acusaciones, ahora mismo no me voy a meter en esos detalles, pero para a ciertos dioses, cuando se le pedía a un dios que juzgara un hecho y no se podía demostrar, pues se ataba a la persona y se le echaba al río. Y si era inocente, pues que el dios a quien adoraban lo salvara, y si no, se moría. Así funcionaban, pero esto para ellos eran juicios legales. Así que los padres vieron algo especial en ese niño y lo echan al río. Que Dios decida. Pero la hija de Faraón adopta al niño. Y fijaos, que la hermana lo ve, ¿y por qué se atreve la hermana de Moisés a acercarse a la hija de Faraón? Y decirle, te busco a alguien que te lo críe. ¿A qué viene esa confianza? Porque el contrato ya lo había hecho. Lo entendió perfectamente. De tal manera que llama a la propia madre de Moisés para criarlo. Pero, ¿qué es lo que dice? Y aquí viene algo. En el versículo 9, la hija de Faraón manda, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Se hace cargo del niño. Y la mujer tomó al niño y lo crió, era la madre. Pero dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y aquí viene el tema, la cual lo prohijó. Esto es legalidad. Lo prohijó. Y esto es importante. Y además dice, le puso por nombre Moisés diciendo, de las aguas lo saqué. Esto es muy parecido a decir, legalmente está adoptado y tiene mi primogenitura. Lo mismo. ¿Entiendes ahora por qué cuando Jesús le dice a Juan el Bautista, que dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Y Jesús le dice, deja porque es necesario que se cumpla toda justicia, es decir, todo tipo de derecho. ¿Y qué es lo que pasa nada más que Jesús es bautizado y sale del agua? El Padre dice, este es mi Hijo amado. La primogenitura sobre el unigénito. Ahí tienes un derecho de la época y esto se entendía perfectamente. Porque Israel pasa por las aguas del Mar Rojo. Ahora luego lo veremos. Dios reconoce a Israel como su hijo, como su primogénito. Los hace pasar por el Mar Rojo certificado legalmente.
un contrato de proporciones colosales a la luz de todas las naciones alrededor. A veces ver la Biblia en términos jurídicos nos da cuenta de lo importante que es para Dios que las cosas se hagan legalmente, certificadamente, y por eso Él tiene su propia ley, porque ya lo hemos visto alguna vez, creo que es el Salmo 89, cetro de tu trono es la justicia de Dios. Delante de Él va la misericordia también. Pero lo que sostiene, es decir, lo que hace que Dios sea soberano, es que lo que Él dice, lo que Él decreta, eso no hay que lo eche atrás. Y Dios hace las cosas legalmente. En un momento dado, Moisés, sabiendo ya que es hebreo, decide defender a un hebreo del hostigamiento de un egipcio y lo termina matando. Cuando se entera Faraón, Moisés no le queda otra que huir. Conocéis la historia porque están dibujos animados por ahí, ¿verdad? Y me llama la atención, tengo que terminar y todavía me queda un poco, pero fijaos los pequeños flashes, o flashback no, porque no es para atrás, es hacia adelante. No sé eso cómo se pudiera traducir, pero hay veces que la Biblia nos va dando como imágenes, así que pasan como rápido, pero que apuntan a otras cosas. Moisés se tiene que ir, huye a la tierra de Madián, se va a la zona de Arabia, y dice que estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, esto es un detalle interesante, no me voy a meter ahora mismo mucho en él, como sacerdote árabe, pues sí, conocían a Dios. Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Fijaos qué cuadro más precioso, hermano. 7 hijas, cuya función es dar a beber a las ovejas del padre. ¿No veis este cuadro representado en algún sitio? Las 7 iglesias de Apocalipsis. Hijas, la iglesia, los hijos de Dios muchas veces en la Biblia, en las Escrituras, son tratados como una mujer, las bodas del Cordero. La esposa es la iglesia. Ahí tienes toda la iglesia representada en número 7. ¿Y cuál es nuestra función? Fundamentalmente, dar de beber a las ovejas de nuestro Padre que está en los cielos. Que en la iglesia del Dios viviente no haya una sola oveja del Señor que tenga sed de su palabra y no la reciba. Esos son nuestros principales cometidos. Y aquí hay una especie de imagen rápida, pero fijaos cómo apunta a estas cosas también. El versículo 24 dice que Dios oyó el gemido, el clamor, la angustia que tenían los hijos de Israel por todo lo que Faraón estaba haciendo con ellos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acuerda del pacto que hizo con los familiares que antecedieron a los que aquí están. Así está la situación y yo hice un pacto con su abuelo, con su bisabuelo, con su tatarabuelo, lo que le correspondiera, ¿no? A cada uno. O tatara, ¿no? Pero Dios no olvida. Y porque hizo un pacto con los abuelitos, vamos a decirlo así, la Biblia utiliza la expresión los padres, y lo sigue llamando así incluso muchas generaciones después. Nuestros padres, nuestros ancestros, y Dios no olvida el pacto que hizo con ellos. Y me encanta lo que dice el versículo 25. Esto es precioso, hermanos. Y miró Dios a los hijos de Israel y dice, y los reconoció. Y esto entronca con el tema de la identidad y del nombre con el que hemos empezado. Porque no es lo mismo que Dios vea en angustia a cualquier persona que Dios vea en angustia a alguien que tenga nombre y lo reconozca. ¿Y por qué lo reconoce? Por pacto. Por el pacto. Hermano, yo quisiera que el Señor nos diera en esta mañana visión de lo que significa el pacto del que luego haremos memoria. Significa que Dios nos reconoce, que Dios te ha dado nombre. Y que aun y cuando podamos estar en circunstancias, a veces de injusticia, a veces de presión, incluso en este mundo,
habrá momentos en que Dios intervendrá porque te reconoce. A mí se me ponen los vellos de punta con esto, hermano. Porque cuando miro mis iniquidades que están delante de mí, yo no soy digno de que Dios me reconozca. Pero Dios se acuerda del pacto. Y si tiene que tratar conmigo, lo hará. Pero si te reconoce, esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. En Éxodo 3, dice, aquí tenemos el versículo 1 como otra imagen. Fijaos que esto es profético de lo que Dios va a hacer con Moisés. Apacentando Moisés la oveja de Jetro, su suegro, ¿qué es lo que va a hacer Moisés con estas ovejas? Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Eso es lo que luego va a hacer con las ovejas del Señor. Es decir, lo que está haciendo aquí Moisés, en su trabajo diario, vamos a decirlo así, es un ensayo de lo que luego Dios va a hacer con Moisés en grande. Moisés lleva a través del desierto a las ovejas de su suegro hasta el monte de Dios. Pero Dios luego va a coger a Moisés para que lleve las ovejas de su prado hasta ese mismo monte de Dios. Esto es interesante, no me voy a meter aquí mucho tiempo, pero hay veces en que las personas, Dios los llama haciendo un cierto tipo de trabajo y luego espiritualmente van a realizar un trabajo que se parece a eso. Pedro era pescador. Cuando Jesús lo llama, estaba pescando. Y luego le dice, te haré pescadores de hombres. Pescador de hombres. Y Pedro tuvo un ministerio de ese tipo, en sus predicaciones se ve. El apóstol Pablo, su oficio era hacedor de tiendas. Y luego el Señor va a utilizar a Pablo para edificar la iglesia, la casa de Dios. Hay veces que hay correlación en eso. No siempre, pero a veces sí. Dios llama a Moisés en medio de la zarza, obvio muchos detalles. Se presenta, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios se acuerda del pacto que hizo con los que nos precedieron, hermano. Por eso debemos dar importancia, especialmente a los que tenemos familia, de que Dios sea nuestro Dios, con lo que eso significa, para que cuando Dios trate con nuestros hijos, se acuerde del trato que tuvo con nosotros. Esa es la mejor herencia que podemos dejar a los que vengan detrás. Y le dice que le va a enviar a Faraón para que saque al pueblo. Dice, a mi pueblo, y vuelve a decir, los hijos de Israel. Es decir, la familia de a quien yo le di esta bendición. Es que Dios cuando hace algo se acuerda, no se le va a ir de la mente. Y cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Lo mismo que dice el versículo 1 que hacía con la oveja del suegro. Y ahora viene el punto con el que seguramente ya termino. Bueno, y si me dicen cómo te llamas, Señor, ¿qué Dios le digo? ¿Quién eres? Cuando me pregunten por tu nombre. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y yo creo, hermanos, que los testigos de Jehová se confunden, e incluso otras personas se confunden, porque el versículo 15, como dice, así dirán los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con ese me recordará por los siglos de los siglos. Y creen que es Jehová o Yahvé, y yo creo que no. Yo creo que el nombre con el cual se conocerá, se recordará a Dios por los siglos de los siglos, es yo soy, como había dicho antes. Es una traducción complicada, porque en realidad quiere decir seré el que seré, o yo resultaré ser el que resultaré ser. Y esto es muy interesante, hermano, porque nosotros queremos una etiqueta de las cosas, y a Dios tú no le puedes poner una etiqueta y dejarlo ahí. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Y la gente discute, es Yahvé, no, es Jehová, es Yahweh, no, cuánto, tal. No es eso, hermano, no es eso. Porque lo que Dios está diciendo es, ya me irás conociendo. Me vas a conocer ahora en un proceso presente, pero me vas a seguir conociendo en un futuro. ¿Cuál es el nombre de Dios? Irme conociendo permanentemente. ¿O tú crees que quién es capaz de decir aquí, yo ya conozco a Dios?
Hay aspectos de Dios que conocemos porque nos ha revelado por el Espíritu, nos ha revelado por la palabra, y cosas de Él que sí, que conocemos. E incluso por fe en Jesucristo. Pero ¿quién se atreve a decir, yo conozco a Dios? Es mejor decir, seguimos conociendo a Dios. Esto es perfectamente congruente con Juan 17, versículo 3. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No es que te digan cuál es su nombre, su etiqueta, ya está, ya te puedes dar por contento. Hermanos, limitar tanto a Dios. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, hermano, la vida eterna no es suficiente para terminar de conocer a Dios. No pienses que la vida eterna es estar en una nube flotando ahí aburrido. No pienses que la vida eterna es un culto muy largo, porque hay gente que entonces no querría ir. Hay cultos que son aburridos, ¿eh? La vida eterna es conocer el carácter maravilloso de Dios en su intimidad, su santidad, sus pensamientos, su sabiduría, su creatividad. Y la eternidad no es suficiente para agotarlo. Dios ha preparado para los que le aman, para los que tienen nombre dado por Él, cosas que nadie se puede imaginar, que nadie ha escuchado nunca, que ni los mejores escritores de ciencia ficción se le pueden ocurrir. La eternidad no es un aburrimiento, es ir obteniendo cada vez más revelación del nombre de Dios, porque no se agota. Hay aspectos del nombre de Dios que conocemos en nuestra propia experiencia, por su revelación. Hay parte de su nombre que vamos conociendo, pero seguimos en eso, hermano. Lo que yo conozco de Dios hoy día, y a través de su palabra, no es lo mismo que yo conocí hace unos años. ¿Conocía ya de Dios? Sí. Lo que conozco ahora, no. Y quiero más de mi Señor. Y quiero más de su palabra para ir conociendo más su nombre. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Nos va a llevar al seno del Padre para que sigamos conociéndole. Eso no es ninguna tontería, hermanos. La eternidad no es suficiente. Y Dios ya está revelando lo que va a ser la vida eterna y lo que es conocerla desde el principio. Hay cosas de Dios que ya iremos conociendo. Jamás se va a agotar. ¿Y cuál es su nombre? El que era, el que es y el que ha de venir. Tiene que ver con esto. Parte de su nombre lo hemos conocido, parte de su nombre, de quién es, lo estamos conociendo en el presente, y parte de quién es, seguiremos conociendo en el futuro. Y eso no se acabará jamás. El Dios que ha hecho las cataratas, los bosques, la selva, las estepas, los desiertos, esa creatividad tan enorme, todas las especies de animales, su creatividad, su maravilla, su sabiduría, que te dé la oportunidad de seguirle conociendo, que te dé la oportunidad en la eternidad, cuando Dios tenga planes, cuando quiera creativamente hacer cosas en la creación, revelárnoslo, enseñar sabiduría de Dios como un reino de sacerdote a las naciones que haya, es una maravilla, hermano. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces somos creyentes y no tenemos conciencia de cosas que revela la palabra que Dios ha preparado para nosotros. Y sí, vida eterna, resucitar, no morir, pero bueno, ¿eso es todo? ¿Qué vamos a resucitar? ¿Para tener vida eterna y estar como un arbolito así? Hermano, lo que Dios nos ha llamado es muy grande. Y debemos tener conciencia de eso para que el Señor nos dé fortaleza y nos demos cuenta que la gloria venidera es mucho mayor que cualquier tribulación o aflicción momentánea que podemos tener en este tiempo presente. Que tengamos claro a lo que hemos sido llamados para no desmayar y nos podamos animar unos a otros con todo esto. Aunque yo sé que cuando vemos la palabra aprendemos cosas, pero yo le pido al Señor que cuando exponemos la palabra, la idea no es dar un estudio bíblico para que aumente académicamente nuestro conocimiento. La idea es que la palabra de Dios hable al corazón. Eso es una expresión bíblica. Para la Biblia no es lo mismo hablarle a una oreja, aunque sea extremadamente superficial, que hablar al corazón de alguien. La Biblia distingue una cosa de otra. Y yo le pido al Señor que su palabra sea capaz no de hablarnos al oído, no de hablarnos a la oreja, sino de hablar a lo más profundo de nosotros, porque tiene poder para cambiarnos y para que nuestro nombre
sea acomodado al suyo, que eso es otra cosa en la que no me he metido. Pero es impresionante, hermano. Ser hecho a la imagen de Jesucristo es que nuestra esencia, nuestro nombre, se conforme al nombre de Él. Eso no es ninguna tontería. Ser como Él, estar unidos a Él de una forma inimaginable. Eso es precioso, hermano. Y estamos en ese proceso. Seguimos conociéndole y seguimos siendo transformados conforme a su nombre. Amén.